A las 11:51 de la noche, mi celular se iluminó con esa luz que tiene la verdad cuando llega. Cortante, despiadada, inevitable. Un mensaje de mi madre brillaba en la pantalla oscura. Hemos decidido. Ya no eres parte de la familia. No vengas a ninguna reunión. Sin llamada previa, sin vacilación. Solo un destierro digital enviado con la frialdad de quien cancela una suscripción. Segundos más tarde, mi hermana reaccionó al mensaje con un corazón, como si la traición fuera un deporte en equipo y ella acabara de anotar. No lloré. No pregunté por qué. Simplemente abrí mi laptop, revisé cada factura, cada cuenta bancaria, cada pago automático que había mantenido activo para ellos durante años y empecé a hacer clic en cancelar. A las 12:03 de la madrugada, su mundo comenzó a titilar en la oscuridad. Antes de contarte lo que pasó después, dime, ¿desde dónde me escuchas? Necesito saber que no soy la única que alguna vez tuvo que apagar las luces de su propia familia. Cuando la pantalla se oscureció por completo, el silencio en mi departamento pesaba más que el ruido lejano de la ciudad afuera. El zumbido del refrigerador, el tic-tac suave del reloj en la pared, todo sonaba como testigos silenciosos de lo que acababa de hacer. Me quedé sentada ahí, con las manos aún sobre el teclado y el corazón latiendo con una calma que me asustaba. La rabia esta vez no era ruidosa. Era clínica, metódica, quirúrgica. Durante años, había sido la inversionista invisible de su versión de familia. La hipoteca que nunca entró en mora llevaba mi nombre. El seguro del auto que misteriosamente se renovaba solo salía de mi cuenta. Cada factura atrasada, cada emergencia fabricada, cada llamada llorosa que empezaba con «Solo necesitamos un poco de ayuda este mes». Yo lo había cubierto todo sin chistar. Me decía a mí misma que era amor, responsabilidad, lo correcto. Ahora me daba cuenta de que había sido una suscripción mensual, donde yo pagaba la cuota completa y ellos disfrutaban los beneficios ilimitados. Miré alrededor de mi departamento. Todo estaba ordenado, etiquetado, organizado por colores. Mi mecanismo de supervivencia. Después de una infancia sumergida en caos constante, había construido orden donde antes solo había ruido. Pero esta noche, ese mismo orden se volvió contra mí. Cada recibo archivado prolijamente, cada pago automático configurado con cuidado, se sentía como un rastro de papel documentando mi propia ingenuidad. Solía pensar que el amor era resistencia, que si me quedaba callada y seguía dando, eventualmente verían que valía la pena mantenerme cerca. Mi madre me había criado con culpa como si fuera receta familiar. Porciones pequeñas servidas con frecuencia constante. Mi hermana Keila era la niña dorada, escandalosa, encantadora, alérgica a las consecuencias. Papá había aprendido a sobrevivir manteniéndose fuera del radio de explosión. Yo había aprendido a sobrevivir asegurándome de que nunca hubiera una. Recuerdo la primera vez que pagué sus impuestos prediales. Estaban al borde del embargo, voces quebrándose al teléfono. Yo tenía 26 años. Apenas podía pagar mi propio alquiler, pero transferí el dinero sin dudar un segundo. Mamá me llamó su ángel guardián. Le creí. Luego vinieron los servicios públicos. El auto, la matrícula universitaria de Keila, $18,000 al año durante 3 años seguidos. Qué curioso cómo los ángeles siempre terminan pagando las cuentas en el infierno. Me froté los ojos intentando invocar arrepentimiento, pero solo encontraba claridad. Esto no era un colapso emocional, era un balance contable. No estaba perdiendo una familia, estaba recopilando evidencia. La última vez que los había visto en persona fue en una cena dominical hace 6 meses. Mamá corrigió mi postura frente a todos. Keila presumió sobre su próximo viaje de negocios, que yo sabía era en realidad una semana en un resort de playa pagado con dinero, que probablemente también salió de mí. Papá hizo un chiste sobre cómo yo era demasiado seria para conseguir marido. Sonreí pasando el puré de papas y tragué la verdad. Esa mesa había sido una corte judicial, solo que no me había dado cuenta de que yo era la acusada. Ahora, sentada bajo el resplandor silencioso de mi laptop, abrí una nueva hoja de cálculo. Fecha, monto, razón, comprobante. Mis dedos se movían como si ya conocieran el camino de memoria. Columna por columna,
Estaba reclamando años de respeto impago. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban a través de mi ventana como código Morse. En algún lugar por ahí, mi familia dormía plácidamente, creyendo que finalmente había aceptado mi exilio. No tenían idea de que apenas estaba comenzando. Para la mañana siguiente, mi teléfono era un museo de llamadas perdidas. Papá, mamá, Kayla. Cada nombre brillando como reliquia de algo que solía importar. No contesté ni una sola. El silencio entre nosotros ahora tenía peso propio. Era prueba tangible. El primer mensaje que llegó ni siquiera era de mi madre. Era de Kayla. Estás exagerando. Mamá no lo dijo en serio. ¿Podemos hablar? Hablar. Como si esa palabra no hubiera sido envenenada años atrás. La leí una vez, luego otra, y me di cuenta de que no contenía ni una sola disculpa, solo control disfrazado de preocupación. La borré y volví a mi hoja de cálculo. Cada línea que completaba era un recuerdo convertido en matemática. El día exacto en que cubrí la matrícula de Kayla. Los cargos por sobregiro cuando papá pidió prestada mi tarjeta para gasolina. El mes en que me salté mi propio alquiler para pagar sus impuestos. Cada dólar era una historia, y cada historia terminaba igual, conmigo limpiando su desastre. A las 9:00 a.m., mamá finalmente envió un correo electrónico. Sin saludo, sin disculpa, solo. Necesitamos hablar sobre lo que has hecho. Has creado un problema enorme. Llámanos inmediatamente. Ni una palabra sobre lo que ella había dicho la noche anterior. Ninguna mención del destierro. Solo una exigencia de retomar mi papel asignado. Reparadora, intermediaria, pacificadora. Por primera vez lo vi con absoluta claridad. La familia que pensé estar salvando nunca había querido salvación. Querían una secretaria personal gratuita. Escribí de vuelta. Estoy ocupada reconciliando cuentas. Deberías hacer lo mismo. Presioné enviar. El teléfono sonó instantáneamente. Dejé que vibrara hasta detenerse. Para el mediodía, el pánico empezaba a propagarse. Mensaje de papá. ¿Puedes explicar qué pasa con los servicios? Tu madre está perdiendo la cabeza. Otro de Kayla. ¿Por qué haces esto? Estás arruinando todo. Arruinando todo. Como si mi silencio fuera el crimen, no su traición. Abrí mi aplicación bancaria, me desplacé por años de transacciones y sentí algo cambiar dentro de mí. La culpa que había estado tatuada en mis huesos comenzó a desvanecerse. Ya no era ira, era precisión. Fría, deliberada, enfocada. A las 3:00 p.m. habían intentado todas las tácticas. Enojo, súplicas, nostalgia. Mamá incluso publicó una actualización vaga en Facebook. Algunas personas olvidan quién las crió una vez que empiezan a ganar dinero. El orgullo viene antes de la destrucción. Obtuvo 3 docenas de me gusta, principalmente de parientes que no me habían dirigido la palabra en años. No respondí, pero guardé captura de pantalla. Ese fue el momento en que la balanza se inclinó, no solo en las cuentas, sino dentro de mí. Por primera vez entendí que el silencio podía ser estrategia. A las 6:00 p.m. llamé a Julia. Había sido mi amiga desde la universidad, ahora abogada especializada en derecho familiar y herencias complicadas. Creo que estoy lista para dejar de jugar a la contadora, dije. Ella no pidió detalles, solo respondió. Entonces empieza a documentar todo. Lo haremos oficial. Esa noche revisé cada correo, cada pago, cada transferencia, etiquetándolos y archivándolos como evidencia en un juicio. Mientras más organizaba, más ligera me sentía. Para la medianoche, mi bandeja de entrada parecía una sala de audiencias. Y por primera vez en mi vida, yo no era la acusada. Para la segunda noche, el silencio tenía su propio ritmo. El tipo que viene justo antes de que se desate la tormenta. Mi laptop brillaba en la oscuridad. Cada pestaña abierta era una puerta hacia años de gratitud impaga. Hipoteca, seguros, matrícula, impuestos. Habían construido su comodidad sobre mi silencio, y yo había terminado de pagar por su paz. A las 11:00 p.m., Julia llamó. ¿Todo listo? Cada recibo, dije. Cada transferencia. Bien, entonces no estás pidiendo reembolso, Sofía. Estás exigiéndolo legalmente. Me dijo exactamente qué escribir. Una notificación formal.
Calmada, factual, letal. Asunto. Saldos pendientes. Cuenta familia Johnson. Cuerpo. Este correo sirve como notificación formal de reembolso adeudado. Tienen 30 días para iniciar un plan de pago antes de que se tomen acciones legales. Sin rabia, sin amenazas. Solo verdad en lenguaje empresarial. Cuando presioné enviar, el silencio que siguió no estaba vacío. Estaba vivo, palpitante. 12 minutos después llegó la primera respuesta. Papá, seamos razonables. Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto? Kayla, estás loca. Vas a destruir a la familia. Miré sus palabras. Serena, desapegada. Todos los mensajes decían lo mismo. No estaban escandalizados por lo que habían hecho. Estaban escandalizados porque dejé de participar en el juego. A las 12:03 a.m. mi teléfono empezó a iluminarse como escena del crimen. Llamadas, mensajes, buzones de voz. El pánico había comenzado. Vuelve a conectar las luces, gritaba mamá en un mensaje de voz, la voz quebrada. Arreglaremos esto mañana. Pero el mañana ya había llegado, y ellos eran los que estaban en la oscuridad. El correo de Julia llegó segundos después. Perfecto, reenvíame todo. Presentaremos carta de demanda por la mañana. Me recosté en la silla observando el cursor parpadear sobre mi nombre. Sofía Johnson. Me golpeó cuántas veces había firmado ese nombre para salvarlos. En cheques, contratos, arrendamientos. Cada firma había sido una promesa. Esta noche se convirtió en evidencia. A la 10 a.m. llegó otro mensaje de Kayla. ¿Crees que esto te hace fuerte? Eres despiadada. Despiadada. La palabra solía doler. Ahora se sentía precisa, necesaria. Mi compasión había sido un lujo del que habían abusado durante años, sobregirando mi cuenta emocional hasta vaciarla. Serví agua en un vaso, mis manos firmes por primera vez en meses. Esto no era venganza. Era contabilidad básica. Antes de cerrar sesión, abrí una última pestaña. La escritura de propiedad. Su casa, esa de la que tanto presumían finalmente poseer, todavía estaba a mi nombre. Nunca había transferido el título, por precaución, por instinto. Ahora ese instinto era poder puro. Al amanecer, Julia había enviado el primer borrador del aviso legal para que yo revisara. Lo terminó con una línea que me hizo sonreír. Dijeron que ya no eras parte de la familia. Hagámoslo oficial. Afuera, las luces de la calle se apagaron cuando llegó la mañana. Dentro, mi laptop brillaba con un tipo diferente de amanecer. El construido con hechos, números y retribución silenciosa. Por primera vez en mi vida, no me sentía pequeña ni olvidada. Me sentía precisa. La mañana en que salieron las cartas certificadas, el mundo se veía normal. Cafeterías abriendo, tráfico fluyendo, luz del sol arrastrándose por las persianas. Pero dentro de mi departamento se sentía como estar esperando un veredicto. Julia había enviado el paquete de demanda a cada uno de ellos por correo certificado y electrónico. Cada recibo, cada dólar, cada firma adjunta. A las 9:12 a.m. mi teléfono vibró. Papá. Él nunca llamaba primero. Cariño. Empezó con esa suavidad ensayada cubriendo cada sílaba. Esto se está saliendo de control. Mantengamos esto privado. Dejé que el silencio se extendiera hasta que él titubeó. Ya es privado, dije con voz firme. Solo que ahora está documentado. Inhaló bruscamente. Estás enfermando a tu madre. No, respondí. Ella se enfermó sola. Yo solo dejé de pagar la medicina. Clic. Para el mediodía, la publicación de mamá llegó a Facebook. Una pared de autocompasión envuelta en escrituras bíblicas. La criamos con amor y ahora se vuelve contra su propia familia por dinero. El orgullo viene antes de la destrucción. Debajo, tía Gina comentó: «Qué vergüenza. Me sentiría humillada». Entonces, por primera vez en años, aparecieron otros nombres. Primos, tíos, gente con quien apenas hablaba. Espera, ¿no fue ella quien le salvó la casa del embargo? ¿No es esta la que pagó la universidad? El hilo se partió. Su narrativa se agrietó. A la 1:46 p.m. llegó un correo de Julia. Asunto. Descubrimiento adicional.
Adjunto había un PDF, capturas de pantalla, registros bancarios, extractos. La nota de Julia decía: confirmando retiro de herencia, $40,000. Firma no coincide. Probable falsificación. Lo leí 3 veces. La remodelación. La cocina nueva. La línea de tiempo coincidía perfectamente. Mi madre no solo había drenado mi cuenta bancaria, había robado el fideicomiso de mi abuela y firmó con mi nombre para hacerlo. Para la tarde, Julia ya había presentado una orden judicial. El tribunal congeló sus activos antes de la cena. Esa noche mis padres intentaron todos los canales. Correos, mensajes, buzones de voz, todos repitiendo el mismo estribillo. Fue un malentendido. Te pagaremos. No arruines a la familia. La ironía me hizo reír en voz alta. A las 8:32 p.m. sonó el timbre. A través de la mirilla vi a mi madre, ojos rojos, sosteniendo un sobre. Sofía, susurró. Por favor, lo estamos perdiendo todo. Haz algo por tu hermana. ¿Por Kayla? Pregunté. Sus labios temblaron. Todavía es tu hermana. Abrí la puerta solo lo suficiente para entregarle el papel que ya esperaba en mi mesa. Copia del aviso de desalojo que Julia había presentado esa mañana. Recibirás la copia oficial en 7 días, dije. Su rostro perdió todo color. No lo harías. Ya lo hice. Me miró buscando la versión antigua de su hija, la que arreglaba, perdonaba, financiaba. Esa versión ya no existía. Adiós, mamá, dije, y cerré la puerta. No la vi marcharse. Solo me quedé ahí parada en el silencio, respirando el final de una era. Para la tarde siguiente, el caos se desplegó como mecanismo de relojería. Los servicios se desconectaron. El aviso hipotecario llegó a su bandeja. Julia reenvió confirmación. Título asegurado. Desalojo aprobado. Tribunal testamentario notificado. Entonces llegó la tormenta online. Otra publicación de mamá. Está demandando a sus propios padres. Estamos destrozados. Esta vez las respuestas no fueron de simpatía. Tía Meredith, tranquila y factual, escribió una sola línea. ¿Te refieres al error donde falsificaste su firma? El hilo quedó muerto. Horas más tarde mi teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Código de área de Nueva York. Habla Amy Patel de la oficina testamentaria Patterson & Lowe, dijo la voz. Estamos manejando el patrimonio de su difunta abuela. Encontramos discrepancias en la lista de beneficiarios. Agarré el mostrador. ¿Discrepancias? Sí, señorita Johnson. Parece que su nombre fue tachado y reemplazado. La firma no coincide. La remodelación. Los mostradores de mármol. Cada pieza del rompecabezas encajó. Gracias, dije. Por favor, envíe todo a mi abogada. Para la medianoche, Julia confirmó la presentación. Fraude de herencia. Otra congelación. Otra capa de verdad expuesta. En los días siguientes, la historia se difundió silenciosamente a través de la familia. Uno por uno, parientes contactaron. Primos que no había escuchado en años. También nos pidieron prestado. Nunca pagaron a nadie. No estás loca, Sofía. Cada mensaje era un pequeño bote salvavidas en una inundación en la que había estado ahogándome durante años. Cuando llegó el aviso oficial de la corte, Julia llamó. Intentarán contactarte de nuevo. No respondas. Incluso si se disculpan. Hizo una pausa. Especialmente si se disculpan. A la mañana siguiente mi bandeja explotó otra vez. Nueva táctica de mamá. Remordimiento. Te perdonamos. Por favor, perdónanos. Perdón como palanca. El truco más antiguo del mundo. Reenvié el correo a Julia y archivé el hilo. Para fin de semana, la casa ya no era de ellos. La escritura todavía bajo mi nombre se vendió en días. Julia transfirió los fondos a mi cuenta. Ver aparecer la línea de confirmación no se sintió como venganza. Se sintió como equilibrio restaurado. Kayla lo intentó una vez más. Un último mensaje. Ganaste. Escribí de vuelta. Nadie gana cuando la familia se convierte en deuda. Entonces, silencié su número para siempre. Esa noche la ciudad afuera parpadeaba constante, indiferente. Me senté junto a la ventana, la misma que alguna vez reflejó cada noche sin dormir que pasé salvándolos. Ahora reflejaba algo nuevo. Yo, sola,
pero sin cargas. En algún lugar por ahí, estaban aprendiendo a vivir sin mí. Y por primera vez en mi vida, no me sentía culpable por dejarlos hacerlo. Para cuando la corte finalizó todo, habían pasado semanas en un ritmo extraño y silencioso. Julia envió un correo breve. Caso resuelto. Acuerdo de reembolso firmado. Testamento revertido. Estás libre. Libre. La palabra se sentía extranjera. Sus cuentas estaban congeladas, su casa vendida, sus deudas finalmente atadas a sus propios nombres. El silencio que solía atormentarme se había convertido en paz verdadera. Ya no despertaba con llamadas de emergencia, ni con solo un favor más. Mis mañanas eran mías de nuevo. Compré un departamento pequeño en el centro. Nada grandioso, solo paredes limpias, luz del sol y ningún fantasma. Evan ayudó con la mudanza. No dijo mucho. Solo me pasó una taza de café y sonrió como quien entiende el sabor de la libertad. La primera noche ahí, abrí mi vieja hoja de cálculo, esa donde alguna vez rastreé cada dólar gastado en ellos. La miré largo rato. Luego presioné eliminar. Verla desaparecer no se sintió como pérdida. Se sintió como liberación. Corrió el rumor de que mis padres estaban alquilando una casa pequeña afuera de la ciudad. Kayla trabajaba medio tiempo en algo que odiaba. No sentí satisfacción, solo distancia. Finalmente estaban viviendo la vida que construyeron sin que yo la sostuviera. Esa noche, por primera vez en años, dormí hasta la mañana. Sin culpa, sin ruido, solo el zumbido constante y tranquilo de una vida que finalmente me pertenecía. Un mes después visité la tumba de mi abuela. Dejé tulipanes, sus favoritos, y susurré. Ya terminó. El viento se sintió como respuesta. La paz no es ruidosa. Es tranquila, constante, ganada. Si alguna vez tuviste que alejarte de las personas que te rompieron, sabes esto. No estás sola. Y no eres cruel por elegir paz. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a los diarios de la Revenge para más historias reales como esta. No olvides activar la campana para no perderte el próximo capítulo.